múltiples. Con Javi nos vamos a meter de lleno en el tema de la mesa de enlace, lo que está pasando con los intendentes de Juntos en Mar del Plata y finalmente las definiciones dentro del gobierno y algunos movimientos que uno ve. Pero hay tres ejes que hoy nos acompañan en este viernes para cerrar la semana. El primero es el que tiene que ver con la vuelta de Pablo Moyano, los Moyano, por múltiples razones. Primero porque hoy Pablo movilizó después de que ayer yo les contara aquí que había suspendido la marcha prevista para el mediodía frente a la Superintendencia de Riesgo del Trabajo y de la Superintendencia de Salud a propósito del tratamiento anti-COVID, lo que estaba en las ART, que dejó de ser a partir del 31 de diciembre. Bueno, la verdad es que ayer se suspendió de manera intempestiva porque se suponía que había un acuerdo. Hoy, después de que ayer fracasaran esas negociaciones, se volvió a convocar la marcha y vino la marcha. Y ahí Moyano habló. Y apareció el contestatario, volvió Pablo Moyano, lo que decía por lo bajo, lo que ya en público había empezado a manifestar. Nosotros aquí lo contamos, lo marcamos antes que muchos. Hace 15 días, ya hoy es bastante más explícito. Escuchen. Así que, compañero, le pedimos al compañero Alberto Fernández revea esta situación y si no, el jueves que viene reventamos la Plaza de Mayo hasta que se le devuelva el último centavo a los trabajadores. Gracias, compañero. ¿Quieren escuchar algo más de Moyano? Que ya pone nombre y apellido al cuestionamiento y a quién tiene que revertir la situación. Ya ni siquiera habla de Moroni, habla del mismísimo presidente. Miren. Vamos miles y miles de camioneros a la Plaza de Mayo para decirle al compañero Alberto Fernández para decirle al compañero Alberto Fernández, seguimos apostando a este modelo económico, no queremos que vuelva a la derecha, pero alguien dijo, hay funcionarios que no funcionan. O sea, directamente habló de Cristina, hay funcionarios que no funcionan. Le dice a Moroni, pero también le advierte a Alberto Fernández, no queremos volver a la derecha, seguimos apostando a este modelo económico. ¿Incluye el día después del acuerdo con el fondo? Y ese es el segundo eje. ¿Qué pasa el día después del acuerdo eventual con el fondo, si es que lo hubiera, después de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, que fue camino a una institucionalización, donde Juntos por el Cambio se piensa con mesas provinciales ya constituidas de cara al mes de abril, donde van a ir por una agenda propositiva, más cercana a sus propios votantes, con el narcotráfico como uno de los ejes, buscando la declaratoria de la emergencia en materia de seguridad, a propósito de todos los casos que estamos viendo día tras día, corrido el velo ya de la pandemia y algún aspecto de lo económico. Entonces, efectivamente, el segundo eje es el día después del fondo. Si es que hay un día después del acuerdo. En principio, todo hace presagiar que sí, porque plan B no hay. Y la oposición le está diciendo al gobierno, vamos a ser responsables, lo vamos a apoyar. Por supuesto que la estrategia parlamentaria luego de cómo se va a discutir eso en marzo va a ser resuelta a partir de la letra fina, los trazos y los detalles que se conozcan con el proyecto de ley que deberá llegar en marzo porque todavía no está lo que todavía no se acordó. Y para lo cual Guzmán está viendo si viaja o no a Indonesia, porque allí donde se va a llevar adelante la cumbre del G20, los ministros de finanzas más importantes del planeta, ya desistieron de estar, entre otros, Kristalina Georgieva o Gopinath, que es básicamente una de las mujeres encargadas del caso argentino, la número 2. En consecuencia, está reviendo a ver si viaja o no. En el mientras tanto está buscando el respaldo del resto de los países, además de Estados Unidos. Por eso preocupa en el gobierno aquello que finalmente ayer fue uno de los datos distintivos cuando Cecilia Cábana, nuestra colega, le preguntó a la vocera portavoz oficial, Cecilia Devana, ¿qué dije? Perdón, Devana, la rebauticé, perdón. Le pregunta a la portavoz sobre todos los aspectos que hacían pensar que se había enfriado la relación con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Bueno, efectivamente, hoy apareció en la tapa, etcétera, más allá de lo que ocurrió ayer, hubo un pedido de disculpas hoy oportuno, que no alcanza, no es suficiente, de parte de la portavoz, no del presidente, que retuiteó aquello de que el periodismo es un mamarracho, qué sé yo,
un aspecto que creo que Alberto Fernández piensa genuinamente, como muchos pensamos que hay parte de la política que es un mamarracho y que probablemente parte de la gestión del presidente es un mamarracho. Lo que pasa es que el presidente retuitea lo que hace un tuitero denigrando a la profesión en su conjunto. No solo poco feliz, sino hay una incontinencia con el Twitter, qué sé yo, de parte del presidente, de parte de la vocera, portavoz, como quieran llamar. Bueno, no importa, pero todo eso es lo que está en ciernes. El día después, con el Fondo Monetario Internacional, ¿cómo será? Porque se supone que es una condición necesaria, no suficiente. Se supone que eso va a traer cierta paz cambiaria, que por supuesto no nos deposita en el abismo que implica el default. Ahora, ¿nos va a dar lo que Argentina indispensablemente requiere, que es financiamiento internacional para el Estado, las provincias y, por sobre todas las cosas, para el mundo de las empresas privadas? Y ahí hay un misterio interrogante. Argentina acordó con bonistas privados en 2020, pero eso no le generó a la Argentina volver a acceder al mercado de capitales, cuando el crédito además era a tasa cero. Todo el mundo financió los aportes que se hicieron extraordinarios en la pandemia para asistir a sus respectivos países fruto de la pandemia, con financiamiento muy barato. Argentina estuvo exenta, estuvo al margen, estuvo afuera. Salvo los derechos extraordinarios de giro, los derechos especiales de giro, que el fondo le dio a todos los países, entre ellos a la propia Argentina. No hubo dinero fresco. Bueno, ese día después, en perspectiva, en lo ideal, debería ser el día de la vuelta al mercado de capitales. Y la verdad que por lo que se ve, por los movimientos que hay, por cómo es el acuerdo, por la laxitud con la que se pacta y por la falta de volumen político de quien ejecuta, cuanto menos es un enorme signo de interrogante. Y eso es lo que están evidenciando los mercados. Un poco más quieto el dólar, el gobierno sigue costándole cada vez más caro financiarse en el plano interno para secar la plaza de pesos y poder refinanciar su deuda en pesos. Ayer Guzmán consiguió refinanciar una parte de esa deuda, 244.000 millones de pesos, pero pagó tasas por encima de las que venía pagando. Inclusive, en una colocación, pagó a julio, al mes de julio, más del 46% anual. Y estaba pagando por debajo del 40% hace 3 meses y hasta el 43% hasta ayer nomás. Es decir, ya los bancos le están prestando al Estado cada vez una tasa más alta. ¿Por qué? Porque los bancos son los que van a tener que empezar a darle a los ahorristas un atractivo mayor para que se queden en pesos. Entonces los plazos fijos ya no están en el 34, 35, hay algunos que ya lo tienen en 37 o van camino a confluir al 38, 39% anual, quizás 40%, que es un poco en el imaginario el número de inflación deseable, de acuerdos paritarios deseables que Guzmán le plantea al Fondo Monetario Internacional después de más del 50% de inflación del año pasado. La inercia parecería marcar que esa es una meta cuanto menos ambiciosa, muy ambiciosa, porque en el primer trimestre Argentina va a estar con una inflación arriba del 12%, si es que el 4% pasa a ser casi el piso del mes a mes respecto a lo que vamos a conocer el martes próximo, que va a ser la inflación del mes de enero. Y el último aspecto, el último hito es este. El que aflora hoy, el que irrumpe en escena viernes, tal vez con esta tapa, miren, la de la revista Noticia es el tapado. ¿Es verdad que puede ser el candidato? ¿Guado de Pedro será, en perspectiva, el hombre de Cristina Fernández de Kirchner? Licuada la expectativa respecto a Kicillof, desmejorado el volumen político y el perfil de Máximo Kirchner, en particular después de los últimos hechos, y sin la imperiosa necesidad de ser ella. ¿Será Guado el elegido por la vicepresidente? ¿Es un potencial candidato presidencial? Noticias dice el inesperado candidato K. Y da cuenta de que tiene un sueño presidencial, etc. Hoy, en la cumbre de los gobernadores del Norte Grande, en Misiones, en Iguazú, en el hotel que está allí, 10 gobernadores se reunieron. Entre ellos estuvieron Gerardo Morales y Gustavo Valdés, los radicales del norte. Efectivamente, en esa cumbre hubo, esta es la imagen, declaraciones encontradas con la ciudad de Buenos Aires, con en realidad el centralismo del AMBA, la zona metropolitana, los subsidios al transporte, la energía, que está tan en boga a propósito de la discusión por el tema del subsidio de los colectivos en la ciudad de Buenos Aires. Allí en el Gran Meliá Iguazú estuvo también Juan Mansur, Gabriel Catopodis,
Alexis Guerrera, Darío Martínez, el secretario de Energía, Silvina Bataki, la secretaria de Provincias, e Ignacio Lamote, el titular del Consejo Federal de Inversiones. Y por supuesto Guado de Pedro. Se habló del corredor bioceánico norte, un plan para el desarrollo del litio. Es allí donde básicamente hay mucho para recorrer. Hacia allí están, pese a todo el contexto de Argentina, llegando algunas inversiones en millones de dólares. Y el presente de la hidrovía Paraná-Paraguay, porque efectivamente esa hidrovía es el canal por donde se transita buena parte de la producción. Bueno, Guado de Pedro, en ese contexto empezó a hacer piezas. ¿Piezas qué? Piezas comunicacionales. Y entonces algunos dijeron, perdón, hay otro Guado. Primero habla, no lo hacía. Segundo, toma un rol más activo. Tercero, es el ministro político por excelencia del presidente. Pero fue el que encabezó la rebelión al presidente después de la carta de Cristina. Y sin embargo se quedó. Algunos lo daban fuera del gabinete, otros reasignándole funciones, por caso llevándolo al Ministerio de Justicia. Nada de esto está claro. Si es por autoprotección, si es Cristina que lo busca blindar, si hay algo de ese apetito presidencial o no, si busca distraer. En cualquiera de los casos, Guado parece que está en campaña, y si no, miren. ¿Lo tenemos? Así lo podemos compartir, porque es una pieza casi publicitaria. Dale. Esta belleza hace que hoy en Misiones tengamos el 90% de ocupación hotelera, gastronómica, que los comercios, que el empleo, pero no es esta belleza sola, es una política pública del gobierno nacional, conjunto con las provincias, es el previaje, una política que permitió que hoy 4,5 millones de argentinos y argentinas puedan viajar. Las economías regionales, la producción, la industria, el campo, el comercio son la base de esta gran recuperación de los argentinos y las argentinas. Guado de Pedro. Bueno, bienvenido formalmente. Buenas tardes, Javi. ¿Cómo andamos? ¿Cómo va, Paulino? Un gusto. Buenas tardes. Muy cerquita de ahí está ocurriendo todo lo que se suscita en Corrientes. ¿Podemos ver imágenes? Sí. ¿Me puedes mostrar un poquito cuál es el cuadro de situación a esta hora en la provincia del norte argentino? ¿Podemos verlo? Ahí está, mirá. Porque en un rato nada más, Paulino, va a comenzar la reunión de la mesa de enlace con productores de 5 provincias, no solamente de Corrientes. Van a estar productores de Misiones, de Chaco, de Formosa y, lógicamente, de la provincia de Corrientes, que es la más afectada con más de 300.000 hectáreas. Al término de este encuentro con productores, que empieza en un rato nada más, Paulino, en aproximadamente 40 minutos a las 4 de la tarde, la mesa de enlace va a emitir un comunicado de prensa en el cual van a hablar, y te lo adelanto, de 500.000 hectáreas quemadas en todo ese territorio, no solamente Corrientes, sino todo lo que sería el NEA, el noreste argentino. O sea que se actualizaron los 335.000 hectáreas que teníamos hasta ayer. Estamos hablando de 170.000 hectáreas más que se agregan, según el comunicado que va a emitir la mesa de enlace esta tarde, y van a pedir ayuda directa del gobierno nacional. Y en el medio de esto que estamos viendo, Paulino, las peleas políticas que siguen, que se acrecientan y que empeoran el estado de situación. ¿Qué le dijo el gobernador Valdés al ministro de Ambiente, Juan Cabandier? ¿Qué le dijo? Lo trató de directamente miserable. Le dijo, es un acto miserable politizar esto. Ahí lo vemos en la placa. Es de miserable poner en esto en la escena política. ¿Por qué? Porque el ministro Cabandier le había recomendado en Twitter públicamente al gobernador Valdés que haga lo mismo. ¿También en Twitter? Todo en Twitter, Paulino. Dios mío, pero todo es un país adolescente, digamos. Todo en Twitter. Pasa, bueno, es la red social que va a ser de la política por excelencia. Le recomendó el ministro de Ambiente al gobernador Valdés que haga lo mismo que hizo Morales, que contrató y que armó brigadas provinciales. A lo cual Morales le respondió, se sumó a la pelea, pidiéndole que el Ministerio de Ambiente efectivamente ponga los recursos que hay que poner en la provincia, que hasta el momento no lo hizo. Ahí vemos el tuit de Morales. Bien. Fíjate.
Le pido que no decline su responsabilidad. Se tiran la culpa, Paulino. Se endilgan responsabilidades. Deje la retórica de lado y hágase cargo. Es su deber acudir y ayudar al gobierno de Valdés y al pueblo de Corrientes. Que busque dividir es una actitud irresponsable e imprudente en un momento difícil. Todo esto se produce mientras los mismos gobernadores de los cuales hablábamos participan en Iguazú de la reunión de las provincias del Norte Grande con distintos funcionarios y pares del propio Cabandier dentro del gabinete del presidente Alberto Fernández. Inclusive allí estaba el propio jefe de gabinete Mansur. En fin, bueno, Lourdes, ¿de qué hablamos en un ratito nada más? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Paulino. Vamos a estar hablando de varios temas, algunos que tienen que ver con la inseguridad en nuestro país. Vamos a hablar justamente del asalto al papá de Barbie Vélez, de Alejandro Pucheta. También vamos a estar hablando de la detención del hermano del Rengo Pacheco, que tenía pedido de captura desde junio del año pasado, Paulino. Así también vamos a irnos a Mar del Plata un poco. ¿Quién es el Rengo Pacheco? El Rengo Pacheco estaba sindicado como uno de los que trabajaba para Mameluco Villalba. Recordemos que el año pasado fue detenido en su mansión. ¿Te acordás, Paulino, que mostramos imágenes? Ahí estamos viendo imágenes de esta persona que obviamente estaba trabajando, y lo contaba también Alejandro Cancelare días atrás, sindicado como el continuador, digamos, de Mameluco Villalba, que está detenido. Rengo Pacheco fue detenido el año pasado y aparentemente su hermano, que tenía pedido de captura desde el año pasado, finalmente fue encontrado después de un